En el episodio pasado hablamos sobre quiénes somos la comunidad hispana Ujú, y qué nos representa nuestras características. correcto. Continuemos un poquito revisando las características económicas de la comunidad hispana en Estados Unidos y hablemos de las finanzas de nosotros como comunidad. Cuéntanos cuál es el patrimonio de nuestras familias. Es importante entender que hay muchas maneras de medir el patrimonio de las familias, ¿cierto? Entonces, la mejor manera de todas esas es sacar el patrimonio neto de una familia o de una persona. Entonces, ese es el famoso net worth, que es una matemática así. Es sumar todos los activos de una persona, por ejemplo, su casa, su carro, inversiones, ahorros, cuentas en el banco, y a ese número restarle las deudas que tenga. Entonces, por ejemplo, si su casa tiene una hipoteca, bueno, pues el precio de la casa o el valor de la casa actual contra la hipoteca que tenga. Entonces, en un ejemplo básico, si la casa hoy vale $400,000 y tú le debes $200,000, el neto de esos dos es $200,000. Sumas todos tus activos, restas todos tus pasivos y ese es el patrimonio neto o net worth de una persona o una familia. En este momento, la comunidad hispana, el patrimonio neto de la comunidad hispana es más o menos $165,000 en promedio. Ojo, es muy importante entender que $165,000 se oye como un número muy grande porque es el promedio. Entonces, en ese universo hispano, hay personas que tienen mucho dinero, millones de dólares, y hay personas que tienen muy poquito, inclusive negativo. Entonces, en promedio son $165,000, pero la medición mediana, que es la que quita los extremos y nada más deja, digamos, el centro de la población, el número de la población hispana como un patrimonio neto son 62,000. Hablando de la comunidad hispana, ¿cómo se compara nuestra comunidad con otras comunidades de Estados Unidos? Comparémoslas un poquito. Nuestra comunidad se compara realmente positivamente, ¿cierto? Tomando en cuenta el nivel educativo contra su patrimonio neto. Entonces, la comunidad hispana en promedio, como ya dijimos, tiene $165,000. La medición mediana son $62,000. Si lo comparamos con la comunidad afroamericana tiene un promedio de $142,000 y una medición mediana de $44,000, o sea, menos, Bueno, ¿cierto? Pero aquí es en donde viene el cambio grande, ¿cierto? Hemos hablado de que la comunidad blanca y la comunidad asiática son las comunidades que están mucho mejor económicamente debido a niveles culturales y educación. Por ejemplo, la comunidad blanca en promedio tiene un patrimonio neto de $983,000. Entonces, el brinco de $165,000 en promedio que tenemos nosotros contra $983,000 de la comunidad blanca es enorme, ¿cierto? sí, impresionante. Ahora, la medición mediana de la comunidad blanca es $284,000. Entonces, es mucha la diferencia porque hay muchas personas que tienen mucho dinero y muchas personas que tienen poco dinero. Recordemos que en la mediana cortamos los extremos para sacar un número más acertado, por así decirlo. Ok. Por último, la comunidad asiática tiene un promedio entre 1.2 y 1.5 millones de dólares, Muchísimo más alta que la blanca igual. muchísima más alta que la blanca como familia, y la medición mediana, $563,000. Es una diferencia bastante grande, es muy notoria. ¿Por qué hay diferencias tan grandes entre las comunidades? Ujú. Porque vemos esa brecha tan amplia cuando hablamos de patrimonios. Es un tema súper complejo. Se pueden hablar de lugares en donde se asientan, cuándo hemos llegado, cuándo llegaron las otras comunidades, etcétera, etcétera. Pero podemos básicamente entender que las dos características básicas de las diferencias económicas entre grupos sociales son la educación académica y la falta de educación financiera
particularmente en la comunidad hispana y afroamericana, y la educación financiera en la comunidad blanca y la comunidad asiática. Entonces, la comunidad asiática y la comunidad blanca son las comunidades que hemos dicho que van mucho más a la escuela, muchos más años de escuela, llegan a la universidad, terminan la universidad, continúan la universidad. Y por otro lado, es muy importante entender que la comunidad blanca y la comunidad asiática entienden muy bien el sistema financiero americano. La comunidad afroamericana y la comunidad hispana no juegan tanto con el sistema financiero y no lo utilizan de manera adecuada. Entonces, hagamos un ejemplo. Si tú quieres jugar ajedrez, pero no sabes las reglas y quieres jugar con alguien que sí la sabe, Nunca va a poder ganar. nunca vas a poder ganar, ¿no? Entonces, entendamos que el sistema financiero tiene ciertas reglas y tenemos que entender las reglas para poder ganar en el juego de las finanzas en Estados Unidos. Que el primer paso es eso, es entender cómo funciona el sistema para poder tomar ventaja de ello. Otro tema que yo creo que define la riqueza de una familia es si son dueños de su casa o no. ¿Cómo estamos nosotros en los hispanos con ese tema? ¿Compramos o rentamos? Mira, en general, los números de propiedad de casas de la comunidad hispana han subido dramáticamente. Por ejemplo, en el 2013 estábamos más o menos al 45%. Ahora estamos en el 50% de dueños de casa. Entonces, de la comunidad hispana, la mitad es dueño de su casa. No estamos hablando dueño No, tienen pagado, un mortgage con el tienen un banco pago, y están pero pagando. van haciendo sus pagos o la tienen pagada, ¿cierto? El número se oye muy bien, pero lo tenemos que comparar con las otras comunidades para saber cómo estamos, ¿cierto? Ok, comparémoslo. Sí, entonces, por ejemplo, la comunidad afroamericana, la propiedad de casas en esa comunidad es 46%. También bastante alto. También bastante alto, ¿cierto? Bueno, saltemos a la comunidad blanca y la comunidad asiática. La comunidad blanca, 74%. Casi estamos hablando de que 3 de cada 4 son dueños de su casa, ya sea que sean dueños absolutamente de su casa o la estén. Entonces, la diferencia es grande. La brecha se ha ido acortando, De acuerdo. pero todavía hay mucho trabajo que hacer, ¿cierto? Y la comunidad asiática, aquí sí, la comunidad blanca supera a la comunidad asiática. La comunidad asiática única, bueno, no únicamente, es un muy buen nombre, es dueña 63% de su casa. Entonces, retomemos los números, 50% la comunidad hispana, 46% la comunidad afroamericana, 63% la comunidad asiática y 74% la comunidad blanca. Entonces, eso nos da una idea de patrimonio, ¿cierto? La casa, no importando qué raza o a qué comunidad pertenezcas, es la fuente de patrimonio neto más grande en cualquier De una grupo. familia. Exactamente. Entonces, para que eso pase, o sea, para que tu casa ya no sea el número uno de tu patrimonio neto, tienen que pasar muchas cosas. Tienes que entender muy bien el sistema financiero, tener muchas inversiones, pero lo más importante aquí es entender que tu casa sí es una fuente de riqueza. Otra cosa súper importante, cuando tú eres dueño de tu casa y tienes una hipoteca, digamos, a tasa fija por los siguientes 30 años, tu pago relativamente va a ser idéntico en el año 1 y en el año 30. Se va a modificar levemente. En cambio, si tú rentas, Que nos suben cada año. tu renta va a subir sí o sí cada año. De acuerdo. Así, poquito o mucho. De acuerdo. Entonces, es muy importante entender que la casa es un activo súper importante para una familia. Entonces, vamos a dar los pasos suficientes para empezar
a desarrollar un mejor sistema de crédito, un mejor sistema de ahorro, un mejor sistema de patrimonio en general, para dar los pasos suficientes para que las familias en general hagan un patrimonio más grande, se hagan dueños de sus casas y después empiecen un sistema de inversión a otro nivel. Que hablemos un poquito de los retos que enfrenta la comunidad hispana a la hora de comprar casa, porque aun cuando el número es bueno, 50%, digamos que la brecha entre la afroamericana y la hispana es bien pequeño, pero cuando miramos las otras comunidades todavía hay una brecha bastante amplia. ¿Cuáles son los retos que estamos enfrentando como comunidad? Bueno, en este momento es muy difícil calificar para un préstamo hipotecario, ¿cierto? Las casas subieron mucho de precio, llevan 5 o 10 años subiendo mucho de precio. Recordemos que venimos de la crisis de 2008 y 2009, en donde pues la economía básicamente se quebró. Entonces el gobierno tuvo que rescatar a los bancos y ahí en el saneamiento de la economía, las casas han tenido un crecimiento exponencial, ¿cierto? Casas, por ejemplo, en mercados como Las Vegas, que las podías conseguir a 50, 60 mil dólares, hoy están casi en 400, ¿no? Entonces, es un crecimiento gigantesco en muy poco tiempo. Entonces, partiendo de la idea que las casas están caras, número uno. Y número dos, la tasa hipotecaria es alta en este momento. Más o menos la tasa hipotecaria es del 7,5%. Recordemos que en la crisis llegó a haber créditos hipotecarios de 2,5. Entonces, se conjugan dos situaciones complejas. Precio de casa alto, tasa de interés alta, el pago se vuelve gigantesco, ¿cierto? Claro. Entonces necesitas un ingreso muy grande para poder calificar para un crédito hipotecario a una tasa de 7 o 7,5%, quizás 6,5%. Entonces, Que es bastante alta igual. que es bastante alto. Entonces, recordemos que la comunidad hispana ha aumentado mucho su ingreso anual, pero todavía tenemos un gap entre la comunidad hispana y otras comunidades del país, lo que hace que los bancos no presten tan fácilmente y no calificar no sea tan fácil. Entonces, otra de las características de la comunidad hispana es que muchas veces o algunas veces tienen puntajes crediticios bajos. Entonces, el crédito es Tu la carta de medición, presentación. es tu carta de presentación, pero es realmente el número con el que el banco te conoce, ¿cierto? Entonces, no es lo mismo que tú seas un número 850 que un número 500. Entonces, el promedio de la comunidad hispana en este momento es más o menos 667 puntos. El promedio general del país son 715 puntos. Entonces, ahí es cuando tenemos que hacer un mejor trabajo en tener un crédito saludable para poder acceder a los mejores préstamos bancarios e hipotecarios. La salud financiera, un tema bastante importante que hay que explorar y hay que seguir construyendo. Explícanos un poquito cuál es el rango de un puntaje de crédito bajo, promedio y alto. Mira, el puntaje de crédito es una medición numeral. El puntaje de crédito empieza en 300 puntos y va hasta 850 puntos. Entonces, como lo miden los bancos es que hay segmentos. Entonces, hay un segmento que le llaman Poor, Fair, Good, Very Good y Excellent. Entonces, un puntaje malo es de 300 puntos a 579. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es el efecto de tener un crédito de 550 puntos, por ejemplo? Pues que el banco no te va a prestar. Representas demasiado riesgo para el banco para que ellos te den su dinero porque saben que la posibilidad de que tú no pagues es muy alta, ¿cierto? Ese es el nivel más bajo y el más riesgoso para el banco. De ahí pasamos al siguiente nivel, que son de 580 a 669. Ese es el fair.
Entonces, ahí el riesgo baja comparado con el súper bajo. Pero si muchos bancos no te prestan, los que te prestan te dan tasas de interés gigantescas, Imposible de pagar. muy difíciles de pagar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el riesgo de que no pagues sigue siendo muy alto. Ya no eres el peor nivel, pero estás abajo, ¿no? Digamos que tu salud financiera no es óptima. Tu salud financiera no es óptima y tienes que pagar por eso. El siguiente es el que va de 770 a 670 a 739, es aceptable. Entonces, muchos bancos te van a aceptar, te van a dar una tasa alta, pero probablemente sí consigas tu crédito. El siguiente nivel va de 740 a 700. Ahí sí es muy bueno. Entonces ahí ya poco riesgo para el banco, buenas tasas de interés, muy probable que casi todos los bancos te presten. Ok. Por último, tenemos el crédito excelente, que va de 800. Ahí, mire, mínimo riesgo para el banco. La persona que tiene este puntaje ha creado un récord crediticio buenísimo y el banco seguramente va a prestar a las mejores tasas de interés. Ok, muy bien. Digamos que es el escenario óptimo es que en el momento que vayas a hacer el préstamo de tu casa tengas un crédito sano en el cual el banco esté con toda la disposición para prestarte y te dé la mejor tasa de interés. Correcto. ¿Qué otros factores existen que limiten el acceso a ser dueños de casa? Existen varios, ¿cierto? Uno de los más importantes es uno del que casi no se habla, que se llama la riqueza intergeneracional. Entonces, ¿qué es la riqueza intergeneracional? Como su nombre lo dice, es entre generaciones, riqueza entre generaciones. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el abuelo era rico y le da dinero al papá para que comience con su casa. Que a la vez le dé el dinero al hijo para que comience con su casa. Entonces, entre generaciones de personas se van ayudando porque es la familia, ¿cierto? Van heredando, por decirlo Van así. heredando, exactamente. Entonces, la comunidad hispana, en muchos casos, está integrada por inmigrantes o ciudadanos de primera o segunda generación. Entonces, al ese segmento de la población ser básicamente nuevo en el país, muy probablemente los inmigrantes y las primeras y segundas generaciones no tengan finanzas tan sólidas, ¿cierto? A menos que sean situaciones excepcionales. Lo que va a ir pasando al paso del tiempo es que las familias se van a ir consolidando y la riqueza intergeneracional entre la comunidad hispana va a existir. Pero entonces ese dinero que no existe entre padre, hijo, abuelo y padre, hace que sea un obstáculo para comprar una casa. Pero no tienen ese startup, por decirlo así. No tienen, digamos, el enganche, la cuota inicial para poder entrar a la casa. Entonces, eso es un brinco muy grande que le ayuda a ciertas comunidades que nosotros no lo tenemos, ¿no? Entonces, eso va a cambiar y va a cambiar para positivo en nuestra comunidad a través del tiempo. Otro de los factores que afectan la propiedad de casas en la propiedad de casas en la comunidad hispana es en dónde vivimos. Los hispanos se asientan en lugares muy caros. California, Nueva York, Chicago, la Florida. Todos esos centros son centros donde hay mucha riqueza y mucho trabajo, pero son muy caros. Entonces, no es lo mismo vivir en Ohio, en donde una casa te cueste $250,000, a vivir en Miami Claro, o a vivir en el sur de California. Bueno, ya ni hablemos de eso, claro. ¿cierto? Entonces, al nosotros estar sentados en esos lugares, la barrera a la entrada, pues es gigantesca, ¿cierto? Entonces, para lograr romper esa barrera de entrada, cuesta. Claro. Entonces, todos esos son los elementos que hacen que la riqueza, la tasa de propiedad de la comunidad hispana sea un tema bastante interesante. Y difícil, como lo estamos viendo. O sea, son muchas barreras que hay que cruzar.
¿Los hispanos usamos el sistema bancario o no? ¿Y en qué manera nos afecta eso positivo o negativamente? Ok, el, la comunidad hispana en general, sobre todo la comunidad hispana recién inmigrada o de primera y segunda generación, que no ha tenido la educación financiera para entender cómo es el juego del sistema financiero, tiene una relación con el banco compleja. Entonces, para empezar, un número clave, ¿no? 9% de los hispanos en Estados Unidos no tiene una cuenta. Entonces, de 10 personas, una ni siquiera sabe, ni siquiera es del banco. Es bastante alta. Es gigantesco, es gigantesco. Entonces, otro de los ejemplos es 21% de los hispanos que tienen una cuenta de banco siguen dependiendo de lugares, pues, complejos para su vida financiera. Por ejemplo, van a las tiendas a cambiar sus cheques. Como payday loans, por ejemplo. Bueno, hay payday loans, hay muchos préstamos a corto plazo. Entonces, esas partes del sistema financiero que otras comunidades ni siquiera las tocan porque tienen unas finanzas muy sólidas, 21% de los hispanos siguen ese mundo, ¿no? Entonces, 9% nada de banco, 21% un sistema financiero, digamos, de segundo piso, ¿no? No es el bueno, el banco gigante, Chase, Citi, Wells, en donde la gente hace movimientos financieros regulares y están muy regulados por el gobierno. El hispano va y cambia el cheque del trabajo semanal en una tienda, le cobran un pedacito, entonces ya no le llega completo. Claro. Entonces, todas esas cosas son situaciones que hemos heredado de generaciones anteriores y, por otro lado, ya cuando hablamos de los inmigrantes, ahí el asunto se complica todavía más porque existen barreras del lenguaje y creencias de que el sistema financiero americano es similar al sistema financiero de los países en los que vinieron. Entonces, Sienten que los van a truquear, les van a robar, se van a quedar con una parte. no, por ejemplo, no vayamos más lejos. En muchos países de Latinoamérica te cobran por tener tu dinero en el banco. Mensualmente un porcentajito. Entonces, eso aquí no existe. Pero como muchos inmigrantes vienen con esas ideas, no utilizan al máximo el sistema financiero. Volvemos a lo mismo, no conocen las reglas del juego. No conocen las reglas del juego. Entonces es súper importante ir entendiendo paso a paso cuáles son los beneficios que nos da el sistema y cómo utilizarlos para poder acrecentar nuestra riqueza y que nuestra familia y nosotros mismos estemos mucho mejor el día a día. De acuerdo. Pues muy bien, seguimos explorando estos temas más adelante. Sí. Muchas gracias, man. Muchas gracias a ti.